es el Código Civil? Vamos con las fáciles, directamente. Bueno, a ver, ¿cómo explicaría yo lo que es el Código Civil? Fijaros, la norma más importante que regula las relaciones de los ciudadanos entre sí, no con el Estado, es el Código Civil. El Código Civil regula desde el matrimonio, el divorcio, por tanto las relaciones conyugales, regula también las relaciones de los padres y los hijos, y regula también las relaciones entre los particulares, la propiedad, si queremos comprar una cosa o queremos vender algo, el contrato de compraventa está regulado en el Código Civil, el arrendamiento, el uso de las cosas y también la herencia. De manera que todas las relaciones humanas que son entre particulares, es decir, de ciudadano a ciudadano, se regulan por el Código Civil. Sin embargo, las relaciones de las personas con el Estado o con las administraciones se regulan por otros códigos, como el Código Penal o las leyes fiscales. Entonces, el Código Civil es una norma entre particulares y tiene una peculiaridad, y es que si no reñimos, no necesitamos el Código Civil. Solo acudimos al Código Civil para resolver las controversias, las discusiones. ¿Qué importante es el Código Civil? Pues es muy importante por eso, porque es la norma que tenemos para relacionarnos los ciudadanos entre nosotros. Ahora algunas comunidades autónomas tienen su propia regulación de Código Civil. Por ejemplo, Cataluña tiene una parte de Código Civil propio. Y esta parte propia hace referencia a las relaciones de familia. Para no dispersarnos y hablar de cosas que seguramente no tengan tanto interés, en el Código Civil están reguladas las relaciones familiares. Las relaciones familiares son la patria potestad, las relaciones padres e hijos, el matrimonio, el divorcio y la herencia. Y hay un tema que antes se regulaba y ahora también se regula, que a vosotros os da, tiene mucho interés para vosotros, que es lo que se denominaba antes la incapacidad. Eso se ha modificado, se ha cambiado. Eso estaba en el Código Civil. La incapacidad estaba en el Código Civil. Como sabéis, la incapacidad no es otra cosa que aquella sentencia por la cual a una persona mayor de edad se le confería, se le ponía un tutor o un curador para realizar determinadas actuaciones en su beneficio. Esto desaparece en la reforma que comentaremos, porque lo que dice Naciones Unidas, lo que dice el Pacto de Nueva York, el convenio, el Tratado Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se han hablado muchas veces de él, pues lo que dice es que no hay posibilidad de que un juez incapacite a nadie, limite la capacidad de obrar de nadie, ¿no? Y por eso se ha modificado el Código Civil. Entonces, el Código Civil, volviendo a tu pregunta, es importante porque regula las relaciones entre particulares, resuelve los conflictos. No será traer la reforma del Código Civil. Vale, entiendo que lo que me preguntas es qué ha cambiado el Código Civil últimamente, ¿no? Fijaros, en junio, el 2 de junio, pero ha entrado en vigor ahora, el 3 de septiembre, se han modificado un montón de leyes. ¿Por qué se han modificado esas leyes? Porque todos conocéis lo que es la Convención de Nueva York, de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? ¿Esto habéis oído hablar de ello o no? Porque sí que estaría bien que expliques qué es la Convención y por qué vamos a intentarlo. Hay un organismo internacional que es Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene su sede
en Nueva York. Además, en el año 2006 se hace un convenio internacional. ¿Qué significa hacer un convenio internacional? Pues que todos los países que forman parte de Naciones Unidas determinan que algunas materias afectan a los derechos fundamentales de las personas. Entonces, Naciones Unidas hace convenios para definir qué derechos fundamentales tienen que respetar cada uno de los gobiernos. Bueno, pues el convenio de Nueva York es un convenio relativo a las personas con discapacidad. Y su declaración fundamental es que por razón de discapacidad no se puede limitar ningún derecho. Las personas con discapacidad tienen que gozar de los mismos derechos que los ciudadanos que no tienen discapacidad. Y una de las cosas que no respeta eso es la incapacidad. Si yo declaro que alguien no tiene capacidad y va a decidir por él otro, no estoy respetando los derechos humanos y en concreto en los establecidos por la Convención de Nueva York de 2006. Y por lo tanto, España, como había suscrito ese tratado, estaba obligado a modificar el Código Civil para respetar plenamente los derechos. Entonces, ahora, con la modificación, el juez no puede prohibir nada. Todo el mundo tiene los mismos derechos y les puede ejercitar. Lo que ocurre es que la ley va a prestar los apoyos que requieran las personas con discapacidad para poder ejercer esos derechos. Ese es el cambio fundamental. Bueno, voy allá. ¿Cómo nos afecta a los tutelados esta reforma del Código Civil? Fundamentalmente yo creo que se va a proteger mejor la toma de decisiones de la propia persona. Lo que pretende la reforma es que las decisiones se tomen por la propia persona, con los apoyos y las ayudas que requieran, pero la decisión sea de la propia persona. Insisto en esto, respetando incluso el derecho a equivocarse. Lo fundamental es que la persona con discapacidad tome la decisión, pida los apoyos para tomar la decisión, porque nosotros tenemos que cambiar el chip también. Tenemos que dejar de representar para apoyar, de manera que... ¿Va a desaparecer la figura del tutor? Los jueces tienen que revisar las actuales sentencias de incapacidad para adaptarlas a la nueva ley y les da un plazo de hasta 2 años, ¿no?, para hacer esa adaptación. Esa adaptación consiste en varias cosas. La primera adaptación es que ya no hay tutela. Ningún mayor de edad puede estar sometido a tutela. La tutela es para los niños pequeños, para los menores de edad. Y tampoco puede haber rehabilitación de la patria potestad. En los casos que atiende la Fundación Tutelar, la mayoría de las personas están bajo el régimen de tutela y algunas están bajo la curatela. Bueno, pues los jueces tienen que modificar esas sentencias, esas resoluciones, para que todos estéis bajo la curatela, ninguno bajo la tutela. Y en el caso de las personas que están protegidas por sus padres, cuando son mayores de edad no pueden estar con patria potestad, tienen que estar sometidos a curatela. La segunda modificación es que cada persona tiene que señalar el juez en qué aspectos de la vida tiene dificultades, para señalar a continuación qué apoyos requiere. El problema no es prohibir y decir que alguien sustituya la voluntad de una persona con discapacidad a la que se ha prohibido lo que sea, sino que el juez señale qué apoyos requiere una persona con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos. Ahora bien, esta es la tercera novedad. No todas las curatelas van a ser iguales.
puede haber curatelas representativas, que es como las llama la ley, para aquellos supuestos de discapacidad muy graves, donde la persona no puede decidir por sí mismo nada, no se puede comunicar, está impedida a lo mejor ni para desplazarse, ni para comunicar, ni para las tareas más sencillas de la vida diaria. Pero en vuestro caso estaréis sometidos a una curatela de prestación de apoyos. La sentencia dirá en cada caso concreto qué tiene que hacer el curador. Y aquí está el cuarto aspecto fundamental de la reforma del Código Civil. Lo que dice la ley es que tiene que tomar la decisión la persona con discapacidad si puede expresar. Y el curador le tiene que apoyar en esa decisión, aunque no sea lo más beneficioso para él, ¿eh? Pero la decisión depende de la persona con discapacidad. Pero quiero que os quedéis con una idea. Ya no habrá haber tutelados, habrá curatelados. Fijará el juez qué apoyos requieran. Lo importante es que las decisiones las tome la propia persona y le ayudemos a tomarlas, y la persona con discapacidad tiene derecho, como todos, a equivocarse, a tomar sus propias decisiones. En ese plazo de 2 años que dices que los jueces tienen para hacer esa revisión de sentencia, cuando hagan la revisión de sentencia, ¿llamarán a las personas con discapacidad intelectual a que se personen ante el juez para hacer algún tipo de evaluación, pero si les volverán a llamar o no? Pues yo entiendo que sí, que necesariamente sí. Es más, lo que impone la ley es que se llame a la persona con discapacidad siempre. Entonces, para hacer la revisión, necesariamente, lo que dice la ley es que tenga una entrevista el juez con la persona con discapacidad, con los informes profesionales necesarios, médico forense, tutor, etcétera, etcétera. Pero dudo que se vaya a hacer. Lo lógico es pedir. Lo lógico es que, o sea, pongo la excepción que le da la ley al juez, es que considere que no tiene la suficiente capacidad natural de comunicación, de expresar su voluntad, y que por lo tanto no sea necesario verlo. Pero yo entiendo que eso solo lo puede decir si cuando haga esta revisión lo comprueba. Claro. Pongo por caso. Si revisan mi sentencia de incapacidad, me tienen que ver una vez. Y si esa vez comprueban que yo no puedo comunicar nada, que no puedo tomar ninguna decisión, pues podrán eximirse en las siguientes veces. Pero no de primeras decir que no. Pero no sé cómo va a funcionar. Y no sé tampoco cuál va a ser el criterio de las entidades, ¿no? Ahora mismo los jueces no están revisándolo de esa manera. Todavía no hemos empezado las revisiones. Son 2 años, pero el juez no puede aprobar la rendición de cuentas sin hacer esta revisión. Futudis hace las revisiones de cuentas, las rendiciones de cuentas, todos los años en el primer trimestre. Con lo cual, teóricamente, deberíamos tener las revisiones de todos los actuales tutelados de Futudis como muy tarde en el segundo semestre del año que viene, bastante antes de un año. Pero no sé cómo se van a hacer. Con la ley en la mano entiendo que hay que oír a todo el mundo. Hace poco, no había entrado en vigor esta ley, tuvimos un juicio de una tutelada que quería ella la curatela. Y celebramos todo el juicio sin oírla a ella. Y estaba presente, ¿eh? Y tuvimos la ventaja, nosotros la llevamos, estaba presente. Y al final del juicio, ella dijo, es que yo quiero dar mi opinión. Y efectivamente, con la ley en la mano, dio su opinión y la sentencia coincide precisamente con lo que ella quería. Porque esto es lo fundamental, ¿eh? Manifestar al juez que quiero. Entonces, ¿qué transmitiría yo? Que esta ley permite a las personas con discapacidad tomar sus decisiones y que para que el juez tome alguna decisión sobre las personas con discapacidad debe de oír a las personas con discapacidad. A los reporteros les diría que pidáis que os lleven al juzgado, cuando toque, que os lleven al juzgado. Sí, yo tengo una pregunta, Jesús, si me permites hacértela. Claro. Vamos a ver, si yo, por ejemplo, me quiero casarme con mi pareja, esta nueva reforma me lo permitirá, pero sin poner pegas
o pues, hacerme pareja de hecho, por ejemplo, no casarme, hacerme pareja de hecho con mi pareja, es que claro, hasta ahora tengo entendido que te quitaban una de las dos pensiones que cobrábamos tanto o la mía o la de mi pareja. Con esta reforma, mi pareja y yo nos podríamos hacer pareja de hecho. Sí, y probablemente sin la reforma también. Si la decisión para contraer matrimonio o para iniciar una convivencia es de la propia persona. Es una decisión que nunca ha podido tomar el tutor, ¿no? Y por lo tanto tampoco lo puede tomar ahora el jurado. Lo que pasa es que con la vieja ley, para el matrimonio intervenía el juzgado. Si la persona con discapacidad tenía una sentencia de incapacidad y no se decía si podía contraer matrimonio o no, en el expediente matrimonial el médico forense tenía que informar si podía la persona con discapacidad casarse o no. Y lo hacía depender de que pudiera tomar la decisión libremente. Pero lo cierto es que en las personas con discapacidad sí que se distinguía las que el médico forense decía que podían tomar la decisión y las que no. Ahora no. Ahora cualquier persona con discapacidad podrá contraer matrimonio. Si puede lo más, contraer matrimonio, puede lo menos, que es formalizar una relación de pareja de hecho. Luego una persona puede formalizar una relación de pareja de hecho. ¿Cuál es el problema de las pensiones? En general no afectan a las personas con discapacidad, afectan a las personas mayores, a los ancianos, que tienen pensiones de viudedad, ahí sí. Pero en tu caso no se modifica en absoluto. No tiene ninguna alteración. Como vuestra situación es la de pareja de hecho, si vosotros queréis, lo lógico es que el curador os ayude a registrar esa pareja de hecho, para que gocéis de esos derechos. Y si decidís casaros o no, también ahí os tendré que prestar los apoyos, tanto para tomar la decisión como para llevarla a cabo. ¿Va a desaparecer Futudis? No, yo creo que no. A ver, las personas con discapacidad, en este momento Futudis tutela a algo más de 400 personas. Entonces, con la entrada en vigor de la ley, tendrá que prestar apoyos a esas mismas 400 y pico personas, porque todas ellas requieren apoyos, todas ellas. Entonces, va a seguir prestando ese servicio. ¿Va a dejar de llamarse Fundación Tutelar? Pues seguro, pero seguramente el acrónimo seguirá siendo Futudis. Yo creo que no es lo importante el nombre, sino la mentalidad. Lo que sí que tenemos que cambiar es quién manda. Yo creo que con esto se entiende perfectamente. Y según la ley, el que manda es la persona con discapacidad. Lo que hace la Fundación es prestar apoyos, permitir esa toma de decisiones y que se lleve a cabo. Esto es lo que verdaderamente cambia. Esto es lo importante. Sabemos que sí, esto es una revolución. Yo sé que los profesionales de Futudis están muy empapados ya de esta lluvia, pero tiene que ser, sí, tenemos que seguir echando, ¿no? Regar todos los días, porque va a costar cambiar el chip, a todos. Sí. También a las personas que apoyamos, pues son las primeras que tienen que pedir, quieren opinar, ¿no? Quieren estar. Vale, pues nada, muchas gracias Jesús y nos Vosotras. vemos en otra, ¿vale? Me desconecto con vuestro permiso. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Luego. Adiós.